Bien, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Lindo verlos nuevamente y ver caras nuevas, así que mucho gusto a quienes no veía. Algunos saludé al comienzo, a la entrada. Así que bueno, lindo poder estar compartiendo y en esta tarde nublada, gris, pero saber que el Señor sigue hablando a pesar de las nubes, aunque el cielo esté cerrado, el Señor sigue hablando y la idea es que podamos estar dispuestos, no van a escuchar mi voz, sino la voz del Señor. Es mi deseo que cada uno de nosotros podamos escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Buena praxis es el título para el mensaje de hoy, la importancia de vernos como Dios nos ve. Todos sabemos que lo importante es que es para un médico hacer una buena praxis, ¿no? Hacer un buen diagnóstico, porque si hace una mala praxis, nos puede llevar a lugares donde no deseamos estar. Un agrónomo que hace un mal diagnóstico del suelo también puede llevar a una mala praxis y recomendar algo que no tiene que recomendar. Nosotros también, cuando vemos nuestra vida, corremos el riesgo de analizarnos, de vernos quizás bajo nuestra propia óptica, de lo que hemos aprendido, de lo que nos han enseñado nuestros padres, de lo que el mundo nos ha enseñado desde las creencias populares. Pero cuando vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, nos tenemos que ver como Dios nos ve. Y a veces lo que Dios ve de nosotros no nos gusta. Y la palabra de Dios es como un espejo que me muestra tal cual soy. No el reflejo físico, sino que la palabra de Dios me lleva a ver mi interior. Y esa es la propuesta. Vamos a hacer algo práctico, así que vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 1. Creo que iba a estar bien el pasaje ahí. Yo voy a leer la Reina Valera 1960, que es la que utilizo generalmente para estudiar. Después voy consultando otras versiones para aclarar, pero es la que uso de base. Vamos a meditar en los primeros 5 versículos. Y el pasaje dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre, valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Si seguimos el relato, vamos a ver que Naamán sale a buscar a este profeta que está en Samaria. El rey de Siria escribe cartas al rey de Israel. Cuando llega Naamán al rey de Israel con esas cartas, el rey de Israel se molesta porque dice: pero ¿quién se cree que es que soy yo, que soy Dios, que voy a sanar a alguien? Y pensó que buscaba una ocasión para atacarlo, para invadirlo. Pero en esto se escucha eso, Eliseo, que es el profeta que está en Samaria. Y Eliseo dice: venga para acá, envíenmelo a mí y van a saber que hay profeta en Israel. Llega Naamán a la casa de Eliseo. Eliseo no sale a recibirlo, envía a Giezi, su criado, y le dice: anda al río Jordán y lavate 7 veces y tu carne quedará limpia. ¿Sí? Eso lo relato yo, pero nos vamos a centrar en estos versículos. ¿Saben hace cuántos años sucedió esto que leímos? Hace 2800 años aproximadamente. Podríamos preguntarnos, ¿qué tiene que ver un suceso como este? Un suceso que ocurrió hace 2800 años. ¿Lo necesito yo hoy? ¿Me hará falta? Sí, porque encontramos en la Biblia que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Necesito esta palabra? Sí.
Dios quiere hablarme con esto. Dios quiere hablarte con esta palabra que hemos leído. De ahí es que es importante estar atentos a lo que Dios dice. Segunda cuestión. ¿Me ayudan? ¿Cuál es el problema de Naamán? Bien. ¿Alguien más? Si vemos a Naamán desde la óptica humana, el problema de Naamán es la lepra. Pero si lo vemos a Naamán desde la óptica divina, ¿cuál es el problema? ¿Vieron cómo cambia? Depende de dónde lo veamos. Si lo vemos a Naamán solamente con estos versículos que leímos, ¿cuál es el problema de Naamán? La lepra. Si lo vemos a Naamán con toda la Biblia completa, ¿cuál es el problema de Naamán? El pecado. Uno de los principios de interpretación bíblica es preguntarnos qué dice toda la Biblia acerca de un tema y no qué dice un pasaje o un versículo acerca de ese tema. Si yo lo miro a Naamán con este pasaje, el problema de Naamán es la lepra. Pero si yo lo miro a Naamán con toda la Biblia, el problema de Naamán es el mismo que el nuestro, el pecado. ¿Vieron cómo cambia? Por eso yo no me puedo despegar del contexto de toda la Biblia. Yo no puedo tomar un pasaje y solamente centrarme en eso porque puedo hacer una mala praxis. ¿Saben que si yo me quedo solamente con este pasaje, me desligo del resto de la Biblia, me despego del resto de la Biblia, yo puedo usar la Biblia para lo que quiera? Yo puedo predicar lo que a mí se me antoje. Puedo manipular a las personas si quiero, si yo me despego del contexto de la Biblia. Por ejemplo, si yo utilizo este pasaje y me despego del resto de la Biblia, yo puedo predicar, por ejemplo, sanidad. Y puedo decir algo así: Dios quiere sanarte. Mirá a Naamán. Mirá, Dios lo sanó a Naamán. Eso sí, tenés que traer oro, tenés que traer plata, tenés que traer un coche nuevo y demostrar de esa manera que tenés fe en Dios. ¿Se dan cuenta cómo puedo utilizar, si yo salgo del contexto, puedo utilizar un pasaje o un versículo como un pretexto para? Y puedo manipular a la gente. Pero yo no me puedo salir del contexto. Por eso es importante mirarlo a Naamán y mirar mi vida con toda la Biblia. Cuando veo toda la Biblia, veo que el problema del ser humano sigue siendo el mismo de ayer. No es la lepra, es el pecado. Ahora, yo no estoy siendo insensible con Naamán, no estoy diciendo que a Naamán no le duele eso, la lepra, no sufre por la lepra, pero si Naamán entrara hoy por acá, ¿qué haríamos? No le voy a decir, bueno, lo tuyo no es un problema, hay cosas peores, dijo Gustavo. No le vamos a decir así, lo vamos a recibir, lo vamos a acompañar, vamos a orar por él, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Naamán sane. Pero le vamos a tener que decir que el verdadero problema no es la lepra, el verdadero problema es el pecado. La lepra, Naamán, te va a llevar a la tumba, te puede llevar a la tumba, pero el pecado, ¿dónde te lleva? El pecado te lleva al infierno, a la condenación eterna. ¿Cuál es la urgencia entonces? Solucionar el problema del pecado. Es el mismo que nosotros hoy. Y repito, no estoy siendo insensible ante el dolor ajeno, pero la urgencia de todo ser humano, tuya y mía, es solucionar el problema del pecado. Porque una enfermedad me lleva a la tumba. Y yo perdí mi hermano menor, consecuencia de un cáncer. Y sé lo que es estar al lado así. Y sé lo que es padecer. Y oramos y rogamos. ¿Tenía dudas de que Dios podía sanarlo? No. Yo creo que Dios lo podía sanar. ¿Lo sanó? No. Dios tenía otro propósito. ¿Algún día lo sabré? No sé. Pero no dudaba de que Dios podía sanarlo. Pero la urgencia de todo ser humano es solucionar el problema del pecado, porque nuestra vida puede terminar hoy. Y si termina hoy mi vida y yo no solucioné el problema del pecado,
No hay más posibilidad. Es lo que enseñan las Escrituras. Por eso cuando vemos a Naamán, tenemos que hacer la buena praxis. ¿Cuál es el problema de Naamán? El pecado. Bien, identificado el problema, ¿qué necesita Naamán? Si el problema de Naamán es el pecado, ¿qué necesita Naamán? ¿Cómo? Necesita el perdón, necesita reconciliarse con Dios. ¿Por qué reconciliarse? La Biblia enseña que el pecado, dice el profeta Isaías, capítulo 59, el pecado que ha hecho división entre nosotros y nuestro Dios. El pecado ha hecho ocultar su rostro para no oír. ¿Qué hace el pecado? Nos separa de Dios. Dios, dice la Biblia, es un Dios santo, es un Dios puro, perfecto, y nosotros no. La Biblia dice que todos hemos pecado, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien y nunca peque. Y la paga del pecado es muerte, separación. Eso es lo que somos nosotros y lo que merecemos nosotros. Naamán necesita reconciliarse con Dios. O lo que decimos a veces, Naamán necesita conocer a Dios. Ahora, ¿Naamán había escuchado acerca del Dios de Israel? ¿Naamán había escuchado acerca del Dios de Israel? Vamos, ayúdenme. Sí, había escuchado acerca del Dios de Israel, exactamente, había escuchado. Había una muchacha de la tierra de Israel que le decía, le hablaba, hay allá en mi tierra un profeta que puede sanarte. Y seguramente hablaban de otras cosas. Pero Naamán también, como general del ejército, tenía la responsabilidad de indagar, de inquirir, de averiguar cuando iban a invadir algún pueblo, alguna nación. Averiguaban sus creencias, sus fortalezas, sus debilidades, sus deidades. Era general del ejército y tenía que saberlo. Naamán había escuchado acerca del Dios de Israel. ¿Lo conocía? ¿Conocía Naamán al Dios de Israel? No. Nos damos cuenta que una cosa es escuchar acerca de y otra cosa es conocer a. Una persona puede escuchar durante toda su vida del Dios de la Biblia y no conocerlo. Una persona puede escuchar acerca del Señor Jesucristo toda su vida y no conocerlo. Naamán había escuchado acerca de Dios, pero Naamán no conocía a Dios. Naamán tenía que conocer a Dios. Ahora, para nosotros los que vivimos de este lado del mundo, conocer implica un ejercicio intelectual. Utilizamos como sinónimo saber, entender, comprender. Los docentes, cuando redactamos nuestros objetivos, ¿qué ponemos? Que los estudiantes comprendan, que los estudiantes entiendan, que los estudiantes sepan. Es un ejercicio intelectual para nosotros. En la Biblia, conocer implica intimidad. Tal es así que encontramos en más de una oportunidad, por ejemplo, fulanito conoció a fulanita, esta concibió y dio a luz un hijo. ¿Sí? Nosotros sabemos que fulanita no concibió por un simple ejercicio intelectual. Cuando habla de conocer, está diciendo que tuvieron intimidad, estuvieron juntos. En la Biblia, conocer es intimidad. Una persona que dice conocer a Dios, tiene intimidad con Dios. ¿Y qué es tener intimidad con Dios? Que estoy todos los días con Él. Me tomo un tiempo para leer su palabra, para escuchar su voz. Me tomo un tiempo para orar y puedo decir, hoy estuve con el Señor. Me habló a través de su palabra, yo oré, Él me responde, me ha cuidado, me ha guardado. Tengo intimidad con Dios, conozco a Dios. Cuando David iba a enfrentar a Goliat, ¿qué dijo? Yo sé que puedo enfrentar. El Dios al cual yo sirvo me puede librar del gigante, porque yo ya tengo experiencia. Cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, si venía un oso o un león, yo me levantaba sobre él y lo mataba. ¿Por qué podía decir eso David? Porque tenía intimidad con Dios. Conocía a Dios íntimamente, por eso no le tuvo miedo al gigante. Si Dios me ayudó con el león y el oso, ¿cómo no me va a ayudar con este gigante? Eso es tener intimidad con Dios.
Naamán necesita conocer a Dios. Bien, ¿cómo va a llegar a conocerlo? ¿Qué es necesario para que Naamán conozca a Dios? Había escuchado de él, sabía acerca del Dios, pero no lo conocía. ¿Qué es necesario para que Naamán conozca a Dios? ¿Me ayudan? Que crea, bien. ¿Qué necesita Naamán para llegar a conocer a Dios? Necesita... Perfectamente, Marisa, 100 puntos. Necesita que alguien abra su boca y le hable acerca de Dios. Y acá aparece en juego esta muchacha, que no nos da muchos detalles la Biblia de ella. Nos dice que es traída de la tierra de Israel, que fue puesta como esclava en la casa de Naamán, pero suficiente para poder asegurar si conoce o no conoce al Dios de Israel. ¿Conoce esta muchacha al Dios de Israel? Sí. ¿Por qué? Porque una persona que conoce al Dios de la Biblia abre su boca y habla del Dios de la Biblia. Una persona que conoce al Señor Jesucristo abre su boca y habla del Señor Jesucristo. Y conduce a las personas al Señor Jesucristo. Indica el camino al Señor Jesucristo. Y ahí ya tenemos una pauta para examinar nuestra vida, ¿cierto? ¿Qué tal yo? ¿Conozco al Dios de la Biblia o solamente vengo escuchando acerca del Dios de la Biblia? ¿Conozco al Señor Jesucristo o simplemente escucho acerca del Señor Jesucristo? Esta muchacha conoce al Dios de la Biblia y le va a indicar el camino. Ahora, esta muchacha también tenía todo argumento a su favor para decir que se muera Naamán. Me sacó de mi tierra, me arrancó de mi familia, me puso acá como esclava. Que se muera con su lepra, ¿cierto? Pero no hizo eso. ¿Por qué? Porque conoce al Dios de la Biblia. Experimentó la gracia y el perdón de Dios. Por eso ella podría haber negociado su libertad, ¿no? Bueno, yo te digo, si vos me liberás y sacar provecho de esa situación, ¿por qué no? Pero ella no saca provecho de eso. Ella entiende que a pesar de todo lo que Dios permitió en su vida, Dios tiene un propósito. Porque a los que aman a Dios, dice Pablo a los romanos, todas las cosas ayudan a bien. Y ella había experimentado, por eso podemos asegurar que esta muchacha conocía al Dios de la Biblia, tenía intimidad, si no, no hace eso. Bien, esta muchacha le va a hablar. ¿Y qué mensaje le da? ¿Cualquier mensaje? ¿Qué le va a decir? Eso lo tenemos en el versículo 3, tengo yo. ¿Qué le va a decir? ¿Cualquier mensaje le va a decir, Naamán, Dios es amor? ¿Le va a decir, sonríe que Jesús te ama? ¿Le va a decir, Dios es bueno todo el tiempo? El mensaje es bien claro. El mensaje es bien específico. Dice, si rogase mi Señor, o sea, Naamán, al profeta que está en Samaria, Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Bien, vamos por parte, lo desglosamos. ¿Qué es lo que le está diciendo esta muchacha? Naamán, tenés que ir a rogar. Si rogase, le dice. Naamán, tenés que ir a rogar. En la antigüedad, cuando alguien iba a rogar algo, por ejemplo, a un rey, era porque lo que iba a pedir, por lo general, no lo merecía. ¿Entienden lo que le está diciendo esta muchacha a Naamán? Naamán, tenés que ir a rogar porque lo que vos necesitas, lo que vos deseas, no te lo mereces. Naamán este idioma, este lenguaje lo entendía perfectamente. Naamán podría haber dicho, no lo dice la Escritura, pero Naamán podría haber dicho, ¿Naamán ir a rogar? No, Naamán no le ruega a nadie, a Naamán le ruegan. ¿Y cómo es eso de que no me lo merezco? Si hay alguien que se lo merece, justamente soy yo. Soy el general de más alto rango.
No hay otro hombre más valiente que yo. Yo decido quién vive y quién muere. ¿Cómo que no me lo merezco? ¿Se dan cuenta que el mensaje de la palabra de Dios, dónde toca? Toca nuestro orgullo. Porque nosotros nos creemos buenos, pero no somos buenos. La palabra de Dios nos dice, recuerdan al principio, me tengo que ver como Dios me ve. ¿Y qué dice Dios? No hay bueno ni aun uno. Yo no soy bueno. Si me comparo con otra persona, y sí, voy a encontrar a uno menos bueno que yo, seguro. Pero ¿con quién me compara Dios? Con su Hijo Jesucristo. Que Él es perfecto, santo, puro, sin pecado. Con Él me compara y ante Él yo no soy bueno. Soy pecador. Soy pecador. Naamán, tenés que ir a rogar, porque lo que vos necesitas no te lo mereces. Y aquí aparece el primer elemento de la salvación o del Evangelio, que es la gracia. ¿Qué es la gracia? Un don, un favor que no se merece. No lo merezco, no lo merecemos. Y el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2 les escribe, por gracia somos salvos. No por obras, no es por obras para que nadie se jacte, nadie se gloríe y diga, yo hice esto y me lo merezco, yo soy tal cosa. No es por obras para que nadie se gloríe. El mensaje del Evangelio toca nuestro orgullo porque nosotros creemos que merecemos y Dios dice, no, nadie lo merece. El profeta Isaías va a decir, todo lo que nosotros creemos que es justo ante nuestros ojos, delante de Dios son como trapos de inmundicia. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme o para merecer el favor de Dios. Naamán, tenés que ir a rogar porque lo que vos necesitas no lo mereces. Ahora, cuando alguien iba a pedir misericordia, iba a rogar, ¿a todo el que pedía se le otorgaba perdón? No. ¿A quién se le otorgaba perdón? Por ejemplo, alguien va a un rey y le pide perdón, clemencia, misericordia. ¿Se le otorgaba a todo el que iba a pedirlo? No. ¿A quién se le otorgaba? Se le otorgaba al que se arrepentía. ¿Y qué es arrepentirse? Soy pecador. Qué mal, hice mal, dañé. No es solamente reconocer, es apartarse de eso. Proverbios 28 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, eso es arrepentimiento. Alcanzará misericordia. Arrepentirse es más que sentir dolor o confesar o decir, sí, hice mal. Es no volver a hacerlo. Si una persona dice haberse arrepentido, pero sigue en lo mismo, ¿se arrepintió? No. Si una persona que robaba reconoce, hice mal, dañé, pero después sigue robando, ¿se arrepintió? No. Un día Jesús relata que un rey vino a hacer cuentas con sus siervos y llamó a uno y le ordenó venderle con todo lo que tenía. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Marcos. Le ordenó venderle con todo lo que tenía para pagar la deuda. Y este siervo le rogó perdón, le dice al rey, tené paciencia conmigo que yo te lo voy a pagar todo. El rey le perdona. Pero este siervo va y tenía a otro siervo que le debía a él. Y el otro siervo le dijo lo mismo, teneme paciencia que yo te lo voy a pagar todo. Y no tuvo paciencia con su consiervo. Y esto llegó a oídos del rey. Y lo llamó, pero ¿cómo? Yo tuve paciencia, te perdonó. ¿No tenías que hacer lo mismo con tu consiervo? No entendiste nada. No te arrepentiste. Porque si te hubieras arrepentido, hubieses hecho lo mismo que yo hice con vos. Arrepentirse es abandonar, es dejar. Naamán tenía que arrepentirse. ¿De qué se tenía que arrepentir Naamán? Si seguimos leyendo el pasaje, ellos en Siria servían o adoraban a otros dioses
Uno de ellos es el dios Rimón. Naamán no tenía en cuenta a Dios. Naamán tenía que arrepentirse de no creer en Dios. Naamán adoraba a otro dios. Naamán tenía que arrepentirse y dejar de adorar a otro dios. Naamán mataba gente. Tenía que arrepentirse y dejar de matar gente. ¿Tenía de qué arrepentirse Naamán? Sí. ¿Se arrepiente Naamán? Bueno, les dejo tarea para el hogar. Si siguen leyendo el pasaje, van a ver si hay evidencias o no. Bueno, les digo que sí, se arrepiente. Pero ustedes vean la evidencia. Siempre vean la evidencia. Hay frutos dignos de arrepentimiento, como dice Juan el Bautista. Hay fruto, hay evidencia de que Naamán se arrepiente verdaderamente. Bien. Entonces la muchacha le dice, Naamán, tenés que ir a rogar, porque lo que vos necesitas no lo mereces. Y no hay rango, no hay posición que haga que vos te merezcas ese perdón. Tenés que ir a rogarlo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Bien, versículo 3, perdón. Si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La gracia es el primer elemento de la salvación. Somos salvos por gracia. No hay nada que yo pueda hacer. Es necesario arrepentimiento, pero también que era necesario para Naamán. Era necesario la fe. ¿Cuáles son las condiciones para la salvación? ¿Cuáles son las condiciones para el perdón de Dios según la Biblia? Arrepentimiento y fe. Si no hay arrepentimiento, por más que se repita una oración de aceptar a Jesús en el corazón, si no hubo arrepentimiento no hay salvación, porque una oración no salva a nadie. Pero si hubo arrepentimiento, sí hay salvación. Por eso es importante ante la palabra de Dios examinar mi vida. ¿Yo me he arrepentido? ¿Hay evidencias en mi vida de que realmente me arrepentí? ¿O sigo viviendo de la misma manera? Arrepentimiento es un cambio de mente. Un cambio de mente. ¿Sigo pensando de la misma manera? No me arrepentí. ¿Sigo viviendo de la misma manera? No me arrepentí. Si Naamán seguía en la misma, no se arrepintió, pero Naamán se arrepiente. Arrepentimiento y fe son las condiciones que Dios establece para la salvación. Arrepentimiento y fe. Y decimos que Naamán sí se arrepiente. Si seguimos leyendo el pasaje, vamos a ver que Eliseo le va a decir a Naamán, anda al río Jordán, lavate 7 veces y tu carne quedará limpia como un niño. Ahora, ¿cómo toma Naamán las palabras de Eliseo? Eliseo le dice, anda al río Jordán, lavate 7 veces. ¿Y cómo toma Naamán? Voy a leer el versículo 11. Miren lo que hace Naamán cuando Eliseo le dice esas palabras. Naamán se fue enojado. Eliseo le había dicho, ¿querés ser limpio de tu lepra? Anda al río Jordán, lavate 7 veces y vas a quedar limpio. ¿Cómo toma esto Naamán? Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, escuchen esto, saldrá él luego, Eliseo, y estando de pie se invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, tocará en el lugar y sanará la lepra. ¿Le hacemos una entrevista a Naamán? ¿Sí? Pasa Naamán acá, lo sentamos. Naamán, ¿de dónde sacaste vos que Eliseo iba a hacer eso? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te lo dijo? ¿Dónde aprendiste que Eliseo tenía que hacer eso? Era lo que se veía en la época. Era lo que hacían los profetas de otros dioses en la época. ¿Qué hacían? Salían, levantaban la mano, clamaban a su Dios, tocaban. Es lo que comúnmente se veía. ¿Qué aprendemos de eso? No porque se reproduzca muchas veces en las redes significa que es lo correcto. No porque tenga más visitas significa que es lo correcto. No porque tenga más likes significa que es lo correcto. Y ahí es donde se aplica el discernimiento.
¿Qué es discernimiento? Es la capacidad de distinguir entre la verdad y lo que es casi la verdad, o sea, mentira. Si yo no conozco las Escrituras, voy a decir amén a todo el que se pare en el púlpito con la Biblia. Y cuidado, no todo el que se para en un púlpito con una Biblia es de Dios. Cuidado, la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Yo tengo que conocer las Escrituras para poder discernir, para poder identificar, porque si no, me voy a creer todo video que ande por ahí, en YouTube, en las redes, donde sea, me voy a creer todo y me va a parecer todo bien. Y me puede llevar, como decíamos, a hacer una mala praxis. Por eso tengo que conocer las Escrituras, por eso tengo que leer las Escrituras, por eso tengo que inquirir en las Escrituras. A ver, ¿qué dice Dios de esto? ¿Qué dice Dios de mí? No, ¿qué dicen las personas? ¿Qué dice Dios de mí? Ni lo que yo pienso, no importa lo que yo piense, importa lo que Dios dice. Naamán esperaba una cosa, porque era lo que había visto. Y se va enojado, pero después sus siervos lo convencen y le dicen, pero si el profeta te pidiera alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cómo? Te pide solo andar al Jordán y lavate 7 veces. Eso es todo. ¿Qué es lo que tenía que aplicar Naamán? Aparte del arrepentimiento, la fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Si lo veo ya no es fe, ¿no? Deja de ser fe. Pero eso es lo que Dios me pide, que yo crea, que yo confíe en lo que Dios me está diciendo, que yo no solamente me arrepienta, sino que le crea. Naamán tenía que arrepentirse y Naamán tenía que confiar en lo que Eliseo le había dicho. ¿Lo hace? Lo hace. Si leen el final del capítulo, van a ver que Naamán cree, Naamán se arrepiente. Naamán no solamente queda limpio de su lepra, Naamán queda salvo. Y si Dios no quería que Naamán quedara limpio de su lepra, ¿podía haber sido? Un día un leproso se le acercó a Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dijo, quiero, sé limpio. Pero Jesús podría haberle dicho, no quiero. Tengo algo mejor para vos. Qué sorpresa, ¿no? A veces la voluntad de Dios es otra. Yo no sé si Dios quiere que Naamán se sanara. Ahora sí es el final, conozco el relato. Pero si Naamán entraba acá con lepra y Naamán me pregunta o nos pregunta, ¿me sanará Dios? No sé, Naamán. La verdad que yo no te puedo decir si Dios te sanará, pero hay algo que sí te puedo decir con seguridad, que lo dice Dios en tu palabra. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Salvos de qué? ¿De qué necesito ser salvado? De la consecuencia de mi pecado. Ya dijimos que la paga del pecado es muerte. La urgencia de cada uno de nosotros es que seamos salvos, perdonados. ¿De qué? De la consecuencia de mi pecado. Porque dijimos, la lepra Naamán lo lleva a la tumba, pero el pecado lo lleva a la condenación eterna. ¿Cuál es la urgencia tuya y mía? Ser salvos, ser perdonados del pecado. Y para eso me tengo que arrepentir y creer en la persona y obra del Señor Jesucristo como el único medio para ser salvo. No hay otro. No hay otro. Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro. Solamente el Señor Jesucristo, su obra en la cruz, donde pagó por mi pecado, por el tuyo, donde recibió el castigo por nuestros pecados, la culpa por nuestros pecados,
esa obra es suficiente para perdonarme y para limpiarme. Por eso Jesús dice, el que cree en mí, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El que oye mi palabra, dijo Jesús, y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El pasaje que más conocemos, Juan 3:16. ¿Me ayudan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el pasaje sigue, no termina ahí. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero no termina. 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo empieza el versículo 16? De tal manera amó. ¿Cómo termina el versículo 18? El que no cree ya ha sido condenado. Parece contradicción, ¿no? Dios realmente es amor, pero ¿me puede condenar? Porque un día en la cruz permitió que su Hijo, el Señor Jesucristo, cargara tu pecado y el mío. Dios te ama, te lo demostró. Y la Biblia dice, con amor eterno te he amado. El amor y la misericordia de Dios en la Biblia son infinitos. Su misericordia se renueva cada mañana. Su amor no tiene fin, pero nuestros días acá sí tienen fin. Nuestros días acá tienen un límite. Un día nuestros días terminarán. Y cuando nuestros días terminen, ya no hay más posibilidades de reconciliarme con Dios. No hay un limbo, no hay un espacio, no hay un purgatorio. No enseña eso la Biblia. El tiempo de reconciliarme con Dios es ahora. Por eso la palabra dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón. El tiempo de reconciliarme con Dios, porque estoy enemistado con Él por mis pecados, el tiempo de reconciliarme con Dios es ahora. Dios me ama, me lo dice y me lo demostró. Pero si yo no creo, no me arrepiento de mis pecados, no creo en el Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, un día me lo encontraré como juez. ¿Y qué le voy a decir? Yo no sabía, no escuché, no sabía qué hacer yo. Le dejé toda mi palabra. Te hablé un día en la capilla, ¿te acordás? Que no nos pase eso. El deseo de Dios en su palabra es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para eso vino el Señor Jesucristo un día. ¿Para qué vino? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes se habían perdido? ¿Perritos y gatitos? No, nosotros. Los perdidos somos nosotros. El profeta Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por sus caminos, mas Dios cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Yo no tengo que hacer nada para ganarme el perdón de Dios. No tengo que hacer nada para ganarme la salvación, porque el Señor Jesucristo ya lo hizo todo, ya pagó. ¿Sabés que Jesús pagó por tus pecados? ¿Sabés que Jesús pagó por todo y recibió la culpa y el castigo? ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme para no volver a lo mismo y creer, confiar en la persona y obra del Señor Jesucristo. Eso es lo que enseña la palabra. No es invento mío, no es invento de la capilla, no es invento del pastor Carlos.
Es lo que Dios enseña en su palabra. Y Dios sigue extendiendo su gracia, extendiendo su misericordia, llamando un día más. Vengan, dice, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Te has arrepentido? ¿Has confiado en la obra, en la persona del Señor Jesucristo? ¿Lo has hecho? ¿Se lo dijiste alguna vez? ¿Vamos a hacerlo? Te invito a que si nunca lo hiciste, ahí donde estás, inclina tu rostro simplemente para no distraerte. Y si entendiste el mensaje, si entendiste que el verdadero problema que tengo es el pecado y que eso me ha llevado a enemistarme con Dios, pero que Dios ya me amó de tal manera que envió a su Hijo a pagar la culpa de mi pecado. Y no hay nada que yo tenga que hacer, simplemente reconocer, arrepentirme, confesar, o sea, estar de acuerdo. Señor, tenés razón. Lo que vos ves de mí es cierto, yo no soy bueno. A veces me creo bueno, pero no soy bueno. Necesito el perdón. Necesito la salvación. Necesito que mi alma esté segura. Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de no amarte, de no escucharte, de no obedecerte. Y clamo por perdón. Creo en lo que Jesucristo es. Creo en lo que Jesucristo hizo por mí, a mi favor. Y confío en su palabra que me dice que si creo en Él, tengo vida eterna. Qué maravilloso. Un día tomé una decisión, hace varios años. Un día me arrepentí de mis pecados, un día creí en el Señor Jesucristo y hoy puedo decir, fui perdonado, soy salvo, tengo vida eterna, soy un ciudadano del cielo, acá estoy de paso. Un día mis días terminarán acá, ya no estaré más, no me verán más, estaré con mi Señor. Pero mi alma está segura, ya no hay ninguna condenación, dice la palabra, para los que están en Cristo Jesús. Toda persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado, ha creído en el Señor Jesucristo, ha sido perdonado. Eso es lo que enseña las Escrituras. Buena praxis era el título del mensaje. La importancia de vernos como Dios nos ve, pero que sigamos viéndonos como Dios nos ve. Sigamos estudiando, leyendo la palabra para seguir viéndonos como Dios nos ve, porque en el camino podemos llegar a creernos buenos. Pero el Señor, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si quedó duda, si hay algo que no se entendió, quédate, yo me quedo un ratito más. Que el Señor les bendiga. Gracias.